Fíjate, mi interés surge desde muy niño. Yo desde muy niño tenía, no sé, una obsesión. Primero por tener, que no tenía y no tenía y no tenía, unos frasquitos de pintura Vinci. Era lo que más deseaba yo en la vida. Y no, me regalaban crayolas, ¿no? De cera, y yo con eso dibujaba, pero lo que yo quería tener en mi vida era pintura. Hasta que un día, pues ya grande, 10 años, finalmente tuve mis frasquitos de pintura Vinci. Es temple, es témpera. Y entonces es una pintura que seca muy rápido. Es una pintura en la que tienes que tener mucha habilidad, tienes que ser muy diestro, justo por el secado acelerado que tiene. Y entonces todo me salía mal, ¿no? Pero finalmente ya tenía pintura en mi vida. Yo creo que de ahí viene, es natural, no es que alguien me dijera, tienes que pintar o qué sé yo. Y yo recuerdo en la secundaria tenía, se llamaban carpetas, una carpeta que tenía 3 cositas y tú le ponías las hojas a tu gusto y ahí tenías todo. Entonces yo tenía en medio de todo mi sección de acuarela. En tercer año desaparecieron. Con esto quiero decir que tuve a mi primer coleccionista. Anónimo, ¿no? Porque se la robó, o sea, no me dejó ni un peso ahí. Y yo dije, qué padre que a alguien le guste lo que yo hago, ¿no? Incluso mi examen final fue dibujar en un pizarrón un discóbolo, que el discóbolo es una escultura griega, ¿no? Un tipo que está lanzando un disco. Y bueno, enfrentarme pues, a dibujar es como un desnudo ahí, de tamaño grande y tal, y acreditar así con buenos resultados, pues eran los motivos que a mí me llevaban por este camino. Pero yo no sabía que me dedicaría a la pintura, no lo sabía. En realidad yo pretendía ser arquitecto a esas alturas de la vida. En mi casa sí había obras de arte, pero digamos que eran las de cualquier casa común y corriente. Algo que me gustaba mucho de mi casa era una escultura, que era una lámpara, que era un herrero. O sea, no sabes cuánto me impresionaba ver esa escultura. Y en la casa de mis parientes había cuadros, recuerdo un cuadro en la casa de una tía mía que era un atardecer o un amanecer, no sé, medio oscuro, y eso me atraía mucho siempre, ¿no? Y a donde yo fuera y viera un cuadro, era mi fascinación estar viendo. Como a los 12 años, un día me fui caminando, porque vivía relativamente cerca, un día me fui caminando al Museo de Arte Moderno. Era un domingo, me recuerdo perfecto, y la primera exposición que vi fue la de José Zúñiga. Entonces Zúñiga, pues, yo no conocía la obra de Zúñiga, a mí me sorprendió. Y la escultura de Zúñiga, la escultura grande y estas mujeres que hacía él, que además tenían una forma así como oval, ¿no? La cabeza, el rebozo y luego eran como gordas. Y quedé impactado, ¿no? de esa experiencia. Y nótese aquí, quiero subrayar el hecho de que fui solo. No llevó nadie. No. Y bueno, ahora lo recuerdo hasta con cariño, haber tenido estas inclinaciones culturales. Pero yo creo que eso es lo que lo va formando a uno en la vida, ¿no? No son los consejos de nadie. Y luego, para mi mayor sorpresa, yo me inscribí a la Esmeralda una vez. No sabía qué hacer con mi vida, ya tendría 19 años, o sea, ya era un viejo, tenía que dedicarme a algo, ¿no? Y ahí voy a la Esmeralda, y llegué a la Esmeralda después de que se habían inscrito al examen de admisión, que eran exámenes larguísimos, como de un mes o 20 días, exámenes que diario ibas, ¿no?
Y era el examen, no recuerdo el horario, pero era en la tarde, hace cuenta de 5 a 7 o de 5 a 8 diario, ¿no? Bueno, el caso es que llego a la Esmeralda, ya no tenía oportunidad de inscribirme al examen, cual me puso muy triste. Imagínate el tamaño de mi tristeza, que me vio el policía de la puerta y me dijo, no te preocupes, habla con el director, por aquí sale siempre y no debe tardar. Espéralo, cuando venga yo te digo, te aviso. Gracias a esa gentileza del policía. Y bueno, pues ahí esperé, el director era Benito Meseguer. Entonces ahí esperé a Benito Meseguer, bajó Benito Meseguer. Digo, maestro, yo quiero hacer el examen y me dicen que ya no lo puedo hacer. No te preocupes, sube con mi secretaria y dile que yo le digo que te inscriba para hacer el examen. El examen comenzaba 2, 3 días después. Me inscribieron, ¿no? Así, a último momento, a última hora. Cuento la historia porque cuando terminaron los exámenes, muchos jovencitos se preparaban ahí mismo, en la Esmeralda, todo un año para hacer ese examen de admisión. Y muchos de ellos no eran admitidos aún con la preparación previa que tenían, que era el año propedéutico, el año no sé qué, ¿no? Bueno, el caso es que llegué, hice el examen, terminé el examen, llegamos el día de a ver las listas de los acreditados, de los seleccionados, y era una tragedia ver aquello, llantos, gritos, niños desesperados. Y bueno, pues yo vi las listas, pues las lees en orden alfabético y en ninguna estaba yo. Era como para estar gritando como todos los que estaban ahí aullando, ¿no?, de tristeza. El caso es que de pronto un amigo me dice, sí estás, ven a ver. Y ahí voy, era el último de la última lista, que no estaba en orden alfabético, porque claro, pues me habían inscrito ya sin y afortunadamente ahí comenzó mi vida de pintor. Pero lo mejor aún fue que mi primer maestro de pintura fue Arturo Estrada, que a su vez fue un alumno de Frida Kahlo. Yo no sabía nada de eso, ni que era un Frido, ni que era mi primer maestro, hasta después me enteré. Y lo mejor aún, así todavía para agregarle una serie, la primer modelo que yo dibujé y pinté en mi vida fue Doña Esperanza, que a su vez había sido modelo de José Zúñiga, aquel pintor que tanto me había fascinado, ¿no? Pues así empieza uno, es decir, por la puerta grande. Bueno, pues trabajábamos académicamente con la modelo, dibujábamos mucho a la modelo y pintábamos a la modelo. Esa es la academia de la antigua escuela de pintura. Ahora se llama artes visuales, pero trabajar con la modelo todos los días, incansablemente, era una educación fundamental, básica. O sea, no podías no saber dibujar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace? La disciplina del dibujo, en realidad, además de adiestrar la mano, te adiestra, te educa el ojo. Empiezas a ver como nunca antes habías visto en la vida, ¿no? Ni te das cuenta cuando ya estás viendo mejor que nadie, ¿no? Arturo Estrada de pronto me decía, observe, joven, observe los verdes de la espalda. Y yo dentro de mí decía, ¿qué se habrá metido el maestro? Seguramente se metió un ácido lisérgico. Claro, yo decía de broma, ¿no? Lo increíble es que ahora puedo ver esos colores con mucha naturalidad. Y violetas, y todos los colores que yo quiero los puedo ver, ¿no?
¿no? Inevitablemente, ahora sé que ya era pintor desde entonces, por mi propio interés, por mi entusiasmo de ir yo solito a no sé cuántos lugares. Y es así como arranca uno en la vida, no es de otra manera. Claro, en medio de eso tenía una tía, mi tía Esperanza, que vivía en Monterrey, Nuevo León, hermana de mi padre. Entonces era la tía artista, la que tocaba el piano, la que dibujaba y pintaba, y en Navidades nos enviaba unas tarjetitas de Navidad dibujadas por ella. Y ese era mi regalo, recibir estos dibujitos de mi tía Esperanza, que no nos veíamos nunca. Yo fui a visitarlas poquitas veces, y ellas tampoco venían, o sea, eran unas cartitas que nos mandábamos de vez en cuando, ¿no? Mis primeros cuadros eran unos paisajes marinos. Me interesaba mucho pintar el mar, con muchos desatinos y muchas frustraciones, porque todo aquello, aunque parecía un mar, no era lo que yo me hubiera gustado pintar, ¿no? Bueno, me gustaba pintarlo, pero como me quedaba, me frustraba un poco, ¿no? Decía, sé que lo puedo hacer mejor y sé que lo puedo hacer mejor. Pero no pierde uno el interés porque no te queda bien, ¿verdad? No, al contrario, dices, no, a ver. Y recuerdo perfecto que hacía un color, lo ponía, se secaba, y luego lo quería repetir, según yo lo volví a hacer, lo ponía y ya no se parecía. Esas frustraciones que vas teniendo, ¿no? Pero eso no te detiene, tú sigues a pesar de los desatinos y contratiempos. Uno sigue. Y a la fecha igual me sigue sucediendo lo mismo. Es decir, no me queda, pero sigo. Veracruz fue mi primer mar en mi vida, el puerto de Veracruz. Y luego ya conocí otros mares, pero sí. Porque luego inmediatamente me fui a San Carlos, buscando las clases de Aceves Navarro. Y el caso es que Antonio Ramírez todavía no era director. Fue director creo que al año siguiente, pero era un director que subía a los talleres. Entonces yo estaba en el taller de Ricardo Rocha, de pintura, y subía con una caja de refrescos, alguien la subía, ¿no? Tomábamos refrescos y él nos hablaba, pero toda la tarde, de 1001 historias, de su vida, de sus inicios, de sus aventuras y desventuras, de quiénes eran sus amigos. Recuerdo perfecto que nos contó una anécdota de Raúl Anguiano, que se fueron al sureste mexicano y Raúl Anguiano estaba dibujando, es un cuadro muy famoso que está en el Museo de Arte Moderno, a un indígena que se había clavado una espina en el pie, entonces está sacando la espina, y bueno, él nos contaba y cómo era Anguiano y el dibujo, porque ahí no hizo el cuadro se hizo después de ese dibujo, ¿no? Y lo que dibujaban ellos. Pues eran salpicadas de todo tipo de historias. Anguiano me lo encontraba de vez en cuando en Coyoacán, porque él vivía ahí, iba a los talleres a hacer sus grabados, y nada más lo saludaba, buenas tardes, maestro. No, yo recuerdo incluso cuando yo compraba un papel marquilla, una cartulina marquilla en las calles de Mesones, pero era una cartulina muy gruesa que a mí me permitía todo, me permitía pintar, me permitía hacer acuarela, poner tinta, me permitía todo, y seguía siendo una cartulina económica, pero muy firme. Y en San Carlos teníamos una enorme ventaja, porque teníamos un almacén y entonces nos daban material, nos daban pigmentos en polvo, unas bolsitas de 1 kilo de todos los colores, moguilit,
que tenían, bueno, nos daban así una garrafita de 3 litros o qué sé yo. El movilito lo adelgazábamos con, que es una resina acrílica, lo adelgazábamos con agua, entonces crecía. Y en vasijitas como esta, mira, aquí preparábamos nuestros colores. Un poquito de pigmento, un poquito de movilit, tu brochita, y con esto íbamos y pintábamos. Y esto lo adquirí hace poco, recordando, ¿no?, estas viejas paletas. Teníamos telas, ¿no? Pintábamos en bastidores, pero con manta. Entonces tensábamos la manta nosotros mismos, así con las uñas y con unas, como unos clavitos, se me olvida cómo se llama, ¿no? Entonces aprendimos a imprimir nuestras telas. Luego, poco a poco, con el maestro Nishizawa, pues sabíamos que teníamos que hacer una buena imprimatura. Luego, con el tiempo, una mejor tela. Y aprendimos técnicas del arte. Grandes maestros. Aceves Navarro es muy importante para mi generación y para otras generaciones, y muy importante para la escuela mexicana de pintura. Cuando digo escuela mexicana de pintura no me refiero a los muralistas ni a aquella vieja escuela mexicana de principio de siglo. Hablo de una escuela mexicana contemporánea que yo creo que va a la par, ¿no?, con el movimiento de la ruptura, ¿no? Es parte de la ruptura, pero al mismo tiempo yo siento que esa es nuestra actual academia. Parodi y yo fuimos muy amigos en esa época porque nos conocemos en la Esmeralda. Nos hicimos grandes amigos. Entonces me iba a la casa de Parodi. Él tenía un tío, Alejandro Parodi, que era extraordinario conversador. Él fue maestro de fotografía en la Ibero, pero su profesión era ser actor, ¿no? Entonces, imagínate, era un actor que trabajaba dando clases, ¿no? Simpaticísimo Alejandro Parodi. Y Alejandro Parodi, a su vez, era muy amigo de Ricardo Rocha, que era mi maestro de pintura. Se entretejen los mundos, ¿no? Y Ricardo, pues a su vez, exponía en las Pecanins, que las conocimos inmediatamente y que empezamos a exponer ahí muy jóvenes, ¿no?, con ellas. Unas mujeres catalanas extraordinarias que a mí, puedo hablar de mí, es un suertudo por mucho, ¿no? Había una cantina a una cuadra de San Carlos, se llamaba el Río Duero. El Río Duero tenía hacia afuera una ventanita donde vendían tortas, entonces íbamos Santiago y yo a comer. Pedir una torta y ahí, de pronto por la ventanita estaba ya adentro Aceves Navarro, Antonio Ramírez, vénganse muchachos, nos llamaban, ¿no? Y ahí íbamos, ya tenían ellos una botella, nos invitaban a beber con ellos. Por eso sé que soy un afortunado. No era así con todos los alumnos. La vida, sé que a mí me trató muy bien desde entonces, ¿no? Exponer en una Bienal de Jóvenes en París, en esos mismos años, era como sacarse la lotería, ¿no? Porque no todos los estudiantes que pasan pues se van a... Nuestros compañeros, fuimos muy poquitos a esa Bienal. La selección la hizo Helen Escobedo. Ella fue la que podía nombrar a los jóvenes que irían a París. Y los jóvenes que irían a París en aquel año eran 4. ¿Y sabes quiénes eran los jóvenes? Felipe Ehrenberg, Sebastián, el maestro Alberto Híjar y Ricardo Rocha. ¿Qué hicieron ellos? Entre ellos dijeron, no, yo creo que es mejor que vayan nuestros alumnos a que vayamos nosotros. Claro, ellos eran jóvenes. El más joven creo que era Felipe, que ha de haber tenido 32 o 34, ¿no? Era un poco más chico. Y acaba de regresar de Londres. Esas gentes conectadas con otros mundos
pues de pronto eran nuestros maestros y la gente que nos conectaba justo con esos sus mundos. Empezamos a hacer arte correo, empezamos a participar en otros países. Ricardo Rocha era mi maestro, pero para ir nosotros, pues yo era alumno de Ricardo. Ricardo nos reunió un día, una tarde, y nos dijo, bueno, pues estamos invitados a la Bienal, o me invitaron a la Bienal de Jóvenes de París, pero yo prefiero que vayan ustedes, y yo con ustedes, ¿verdad? En esos meses nosotros teníamos una clase con él que se llamaba una cosa de investigación, de pintura mural, o qué sé yo. Y nosotros, sin previo aviso, decidimos nosotros alumnos, 3 o 4 alumnos, decir, bueno, nuestro taller de pintura mural lo vamos a hacer en la calle, en las bardas de los lotes baldíos. Es así como salimos a pintar en las calles, José Barbosa, Jaime Rodríguez y yo. Nosotros 3 nada más, luego se nos unió Óscar. Y pintamos 3, 4 bardas, y en ese momento nos encuentra Ricardo, y nos informa que estamos invitados a la Bienal de Jóvenes de París, que lo mejor es que hagamos un grupo para que el grupo vaya a la Bienal. Y es así como se hace el grupo Suma. Y no solo con sus alumnos, sino invitamos a otros alumnos de otros talleres, y es así como llegó Gabriel Macotela, Santiago Rebolledo, Chucho Reyes, ¿quién más? Bueno, 3, 4 más, ¿no? Y en realidad hubo como 2 sumas. El primero, el que nació dentro de los alumnos del taller de Ricardo, y luego cuando se fueron, salieron así como que automáticamente varios compañeros del Suma y empezaron a llegar otros, sobre todo mujeres, ¿no? Llegó Alma Valtierra, llegó Patricia Salas, Armandina ya estaba desde el principio, entonces teníamos mujeres, teníamos compañeras, llegó Paloma Díaz, llegó también Mario Rangel, Oliverio Hinojosa. O sea, estos se agregaron después, pero pues así son los grupos. Y yo estuve desde el principio hasta el final, ¿no? Suma porque un día teníamos que ponernos un nombre, entonces todos pusimos en una lista individual pues todos los nombres que nosotros quisiéramos para nombrar el grupo. Y luego todos votamos por esos nombres. Y el nombre que ganó democráticamente, el nombre que ganó el nombre del grupo fue Suma. A todos nos gustó, una gran mayoría, ¿no? Y se llamó Suma. Cuando el Suma fue a la Bienal de Jóvenes de París, yo no fui. Fueron mis compañeros, fue Ricardo. Creo que fueron 4 de ellos. Fue Chucho, fue Paloma, Ernesto y nada más. Bellas Artes nos ofreció 4 boletos. Gracias a esos 4 boletos pudieron viajar estas 4 gentes. Ricardo era así obligado a ir. Y luego nos rifamos los otros 3 boletos, ¿no? Y claro que hubo por ahí algunos disgustos y algunos enojos. Y yo dije, no, pues es la suerte. Yo qué más, ¿para qué me peleo? ¿Para qué me disgusto? Yo fui a Europa después, ¿no? Y claro, es una fuente de aprendizaje, no, es obligado viajar y ver la pintura, ver un Rembrandt a una corta distancia, ¿no? O un Van Gogh, o el que sea, ¿no? Un Tiziano, un Da Vinci, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las colas que había para la Gioconda. Entonces la Gioconda es un cuadrito de este tamaño, o sea, no... Y había cientos de turistas. Y dices tú, bueno, me espero aquí, voy avanzando, hasta llegar al cuadro. Y cuando ves la Gioconda, en realidad es un gran cuadro. Es un cuadro extraordinario. Pero nadie se da cuenta que está flanqueada de otras 2 grandes piezas enormes, gigantes, que nadie voltea a ver, ¿no? Porque la Gioconda es la que se roba. Ya no recuerdo qué cuadro estaba aquí, qué cuadro estaba acá, pero yo estaba maravillado viendo lo que estaba alrededor y la Gioconda misma, ¿no? Y es interminable, caminar por el Louvre, puedes ir diario, todos los días, y no te cansas, te alimenta, ¿no? Lo que pasa es que
pues no te puedes quedar ahí todo el tiempo, pues vas a los otros museos, o sea, vas y vas todos los días a los museos. Y luego a beber vinos y más vinos, porque es así como beber pues, café. Es baratísimo beber vinos en Europa, ¿no? De ahí la buena costumbre de continuar con estos asuntos. Incluso ya siendo abstracto seguía dibujando, ya en la actualidad sigo dibujando a la modelo. La he dejado de dibujar ahora con la pandemia, pero iba a un tallercito cada semana a dibujar a la modelo. Aún hoy en día para mí es una práctica, porque está educando a la mano, o sea, nunca está de más. Es como el pianista toca todos los días y cuando tú vas al concierto ves que ni tiene partitura. Pues sabe de memoria un repertorio enorme, ¿no? Porque todos los días está trabajando, ¿no? Pintores más o menos igual, todos los días estamos trabajando. Y lo mejor de eso es que ni te das cuenta de tu evolución. Evolucionamos de una manera muy natural. Nuestra percepción se educa, no solo es el ojo, no solo es la mano, es el espíritu, es la poesía que llevamos dentro, ¿no? Todo lo que pueda haber dentro de un cuadro, son muchas cosas, ¿no? Tanto como el espectador pueda ver. Hay espectadores que me han hecho ver cosas que yo no veía de mi trabajo. Cuando vienen y me hablan de tal o cual, y yo digo, wow, lo que hay que aprender en la vida, ¿no? Hay muchos. Mira, la vanguardia de Estados Unidos, el expresionismo abstracto, es un mega movimiento. Te golpea inmediatamente. Ya no te da chance ¿no? Y entonces o lo tomas o lo dejas, ¿no? Yo creo que me dejé influenciar por estos grandes maestros. Y a la fecha siento que llevo mucho de ellos. O sea, no me doy cuenta, pues sé que... Y luego vienen paralelamente pues, los maestros europeos, ¿no? Las vanguardias españolas, el informalismo abstracto, ¿no? Y con ese informalismo también es un enorme grupo de pintores. No quiero hablar de uno en especial, igual que tampoco quiero hablar de uno en especial del expresionismo abstracto, ¿no? Porque en realidad es el grupo completo. Y claro, podría hablar de uno o dos particularmente. A mí Franz Klein, por ejemplo, me golpeó tremendamente, ¿no? Pintores que ya no te podrás quitar nunca del encima, ¿no? Pero porque son muy propositivos y estaban proponiendo. Yo recuerdo antes de haber visto la obra de Franz Klein, cuando era niño pintaban unas bardas en los lotes baldíos con grandes letras, ¿no? Ponían Yankees Go Home, pero así con una brochota de este tamaño. Yankees Go Home. Imagínate una barda de 10 metros con 6 o 8 letras negras. Y visualmente eso, ahora sé que me nutrió, ¿no? Esto antes de ver a Franz Klein. Luego veo a Franz Klein y digo, claro, yo creo que él era el que venía a pintar Yankees Go Home. No, esto era siendo niño, ¿qué tendría? 6, 8 años. Pero y sí me doy cuenta ahora que desde niño uno tiene un bombardeo visual y un aprendizaje visual enorme, ¿no? La luz que yo veía cuando tenía esa edad, la sigo viendo hoy en día y me sigue motivando y me sigo maravillando de... Hoy tenemos un día gris, pero hemos pasado por unos días muy luminosos que a mí me entusiasman mucho, ¿no? Y me recuerdan a mi temprana niñez. Motherwell es un pintorazo. Y luego de eso me voy a ir con los catalanes. Y el primero que voy a mencionar es a Tapies. Y hay otros pintores como Millares, como el maestro, me escapan los nombres, ahora te lo digo, ¿no?
que por cierto tiene un hermano que hace cine, entonces es Carlos y Antonio Saura. Son pintores, y hay otros muchos más. O sea, para no, quiero mencionar pocos para no tener que hablar de muchos. Pero desde luego, antes de llegar a estos, pues hay maestros como Rembrandt, que tiene un dibujo muy expresivo, de pocos trazos, dibuja con el pincel y con la plumilla, y que dices, no, sin duda es que esta es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Es ahí donde va a beber uno. Y hay otros, Frans Hals, por ejemplo, son muy expresivos, se apartan un poco de la academia, de esta academia muy relamida y fina, como la de Leonardo. Leonardo me parece extraordinario, pero sobarle tanto al cuadro a mí me llega a parecer muy cursi, ¿no? Pintores como Rafael Sanzio, pues son la dulzura total, ¿no? Murillo, Esteban Murillo es más que empalagoso, ¿no? Entonces yo no voy por ahí, mi camino no me lleva a esos territorios. Me gusta más el trazo franco, la primera intención, como hablar con la verdad, como cuando estás platicando, pues no estás suavizando, que se oiga bonito, no dices cómo va, y es así, la pintura es así, la pones de primera intención todo el tiempo, ¿no? Los impresionistas lo hicieron. Yo creo que una de las grandes aportaciones en la pintura de final del siglo XIX, en la pintura decimonónica, es eso, o sea, poder expresar muy libremente. Claro, hay antecedentes de los impresionistas como Corot. Corot es un extraordinario pintor. Y antes de Corot hay otros muchos. Está el realismo, ¿no? Bueno, no, el tema aquí no es hablar de mis conocimientos de pintura, no, es hablar de mí. Courbet es un gran pintor que antecede a Corot. Y junto con ellos, pues no sé, Jericó, la barca de la Medusa, que es un cuadro gigante que está en el Louvre, es una pieza extraordinaria, todo. Pero todo eso, bueno, qué bueno que lo menciono, es también hablar de mí, ¿no? Que he visto algún cuadro bello en mi vida, inolvidable, y eso es, justamente. Pero ni siquiera son saltos, yo asocio, es como un camino trazado ahí, camino sinuoso, en el que pues hay curvas y hay bajadas y subidas y paisajes inesperados y así es la vida. O sea, no es que yo decida, no, bueno, mañana pintaré óleo sobre tela de, no sé, lino holandés. O sea, no es así, la vida no es así, no es que yo abandone tal o cual cosa para hacer, no, simplemente que vamos viviendo al día y entonces van surgiendo cosas. Ahora esto de la contaminación, del calentamiento global, tal, no es que surja hoy o ayer, yo hace años estoy consciente de eso. Lo que me ha pasado últimamente, o en este encierro, tenía un montón de basura que dije, en vez de tirarla, la voy a reciclar, ¿no? O sea, las bolsas, lo que pedía el súper, que están allá, ahí empecé a hacer, dije, bueno, las uso. Y las cajas de galletas, y las bolsitas, y los cartones, y hay más, o sea, los corchos de las botellas de vino, por ejemplo, también los he guardado, en este momento no tienen no se ven en el arte propiamente, pero los he guardado justo por eso, porque es un material, y hay otros materiales, hay bolsas de plástico, hay botellas, hay un montón de basura que yo quiero reciclar, ¿no? Frasquitos de mermelada, frasquitos de conservas, de las que sean, ¿no? Un montón de materiales que quiero usar. ¿Pero por qué? Es una manera de simplemente de subrayar mi realidad. O sea, ni siquiera quiero concientizar a nadie de que no tire su basura,
que la reciclen, ¿no? Que hagan lo que quieran, pero yo asumo una postura y tengo cosas sin haber, estas bolsitas dobladas ahí, o estas cajas de cartón puestas ahí, o me están esperando para ser pintadas, manipuladas, porque de pronto también no es nada más la caja así propiamente como está, se me antoja mucho desbaratarla, deshacerla, proponerla de otra manera, ¿no? En este momento no lo hago, pero pues parte del camino que tienen que recorrer estos materiales, ¿no? Mi camino no es una autopista cómoda donde se transite con un auto último modelo, pues no, al contrario, creo que son caminos sinuosos. El arte es un camino difícil, al menos para mí. No sé, para los demás no me interesa saber el de los demás por el momento. O sea, son cargas emocionales, emotivas que uno pues lleva dentro y eso mismo es el pretexto para continuar. No es fácil, no es. Nunca ha sido fácil. A diferencia yo siento que hay mucha gente que piensa que uno se dedica a la pintura porque es lo más fácil que hay. Porque eso es lo que alguna vez me dijeron. Y lo que no saben estas personas y estas gentes es que pintar es difícil. Y vivir de la pintura aún más difícil. O sea, son dos dificultades enormes. Pero es importante que el mundo lo sepa, ¿no? Porque si yo me callo y digo, no, qué fácil, y qué feliz, todo feliz y feliz, pues la vida no es así. Al menos mi vida no es así. Claro, parece feliz, que me ven simpático, con los pelos largos, no, que es importante, importantísimo, asumir un final de siglo e iniciar un nuevo siglo, que es el siglo XXI, con una mentalidad otra, con una frescura que nos acerca más a... Porque el arte es eso, no tiene un territorio nacional, el arte realmente es, el verdadero arte es internacional, ¿no? Y para mí es eso, es así como lo veo. Hay pintores que actualmente están pintando con el siglo XIX y que exponen en los museos y tal. Qué bueno, me parece muy valioso, un montón, pero yo no regresaría al pasado. No es apretar las tuercas, regresar al pasado. Yo creo en el presente, incluso en la realidad. Y la realidad que hoy nos toca vivir, bueno, pues es un calentamiento global, una contaminación galopante, ¿no? Yo ahora uso basura en la actualidad porque es una realidad, es lo que me toca vivir, ¿no? Yo quiero sanar al planeta, no quiero contaminarlo más. Entonces le quito basura, esa basura que se iría a contaminar los mares, yo la rescato y con eso hago mis planteamientos plásticos hoy en día. Ya no es la tela, son estos cartones, estos y unos chiquitos y otros grandotes y muchos otros materiales que quiero implementar, ¿no? Santiago Rebolledo y yo fuimos grandes amigos, digo fuimos porque él recientemente murió. Entonces había muchas cosas en común entre Santiago y yo, y una de esas cosas en común fue seleccionar y recolectar basura de la calle. Caminábamos por la calle y nos encontrábamos maravillas, ¿no? Arrancábamos un trozo de cartel, un muro, que eso ya era la obra, ¿no? O recogíamos una lata aplastada, oxidada, y eso era otra obra. Y yo particularmente en aquellos años recogí un montón de hojas de papel carbón, que era
el papel carbón servía para copiar, ¿no? Eso ya quedó en desuso. Pero estaba como muy grafiteado. El graffiti del papel carbón eran manuscritos o con teclazos de máquina de escribir, que eran letritas grises sobre fondo negro. Yo creo que hice una exposición con esos materiales. Y mil otras basuras más, notas de remisión, sellos de pagado, de recibido, un montón de fotocopias de todo tipo. Nos quitábamos el guarache y fotocopiábamos el guarache. Con Santiago era inagotable la sed de producir imágenes. Y hacíamos libros artista, y hacíamos arte correo y enviábamos a otros países. Todo esto gracias a Felipe Ehrenberg también. Felipe Ehrenberg había iniciado esta tendencia, escuela del arte correo, que nos llevó a otros senderos, a otras dimensiones de entender el arte, ¿no? La percepción del arte es muy amplia. De pronto hablamos de arte y pensamos en cuadros de museos de los siglos anteriores, pero no, el arte es muchísimo más insólitos, ¿no? Burri, todo el Povera, ¿no? Pero antes Picasso, a principios del siglo, usaba unos periódicos para ponerlos ahí en su cubismo, ¿no? Y otros materiales, Kurt Schwitters, en medio de la guerra, reunió un montón de basura y hacía unos collages maravillosos. En fin, y del expresionismo abstracto tenemos que mencionar a Rauschenberg. Rauschenberg pone animales disecados, llantas, camas, lo inimaginable, ¿no? Yo cuando hago esto, sé que no estoy inventando el hilo negro, pero yo tengo motivos, otros motivos. Y otro discurso y otros símbolos y otra idea, y quiero hacer unas instalaciones que bien a bien están naciendo dentro de mí, o sea, ni siquiera sé cómo serán, ¿no? Pero es mi proyecto de trabajo y me encanta tener estos proyectos y al mismo tiempo mencionar a la historia del arte reciente. Y eso no justifica que yo haga, no. Yo hago libremente lo que yo quiero y me encanta. El arte yo creo que está implícito en el ser humano, lo tenemos dentro. El arte es un alimento que está ahí. A lo mejor hay gente que no necesita ese alimento. Pero yo me doy cuenta que hay mucha gente que sí lo necesita. Incluso hasta esa gente que cree que no lo necesita, pero que va a la iglesia. Y yo cuando entro a una iglesia, sin ver ninguna imagen, nada más con estar dentro de esa arquitectura extraordinaria, sé que ya me estoy alimentando de ese arte arquitectónico. Luego hay mucha gente inconsciente que no sabe que va a la iglesia justo a alimentarse, ¿no? Y a lo mejor hay un gran cuadro de la Anunciación o de la Crucifixión que es parte también de ese alimento, ¿no? O sea, por mencionar así estas incidencias del pueblo inculto, pero que tiene su cultura y que tiene una necesidad de arte, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la Puerta de San Carlos distintas ocasiones y ver cómo pasaban unos campesinos y se persinaban en la Puerta de San Carlos, ¿no? O sea, nada más para que se den una idea del ritual maravilloso, ¿no? Ir a la Escuela de San Carlos y ver a la estatua de la Samotracia en medio y verla todos los días, era puro alimento. Así de simple.
En la arquitectura contemporánea, estas líneas rectas, verticales y horizontales que vemos todos los días, todos los ciudadanos, todo el tiempo, es parte de esta alimentación espiritual. No nos damos cuenta. La gente está como inconsciente de que una ciudad está llena de arquitectura y es una arquitectura viva, ¿no? Y claro, hay arquitecturas. Hay muy malas que no te dan nada, pero hay unas cosas bellísimas que dices tú, wow. Es un trabajo reciente. Yo creo que este trabajo, que parece poquito, comencé reciclando pequeñas bolsas de pan, las bolsas de pan. Les podría traer una obra que hice hace unos 6, 7 años. Mira, compraba el pan y doblaba una bolsa y se fue haciendo la obra así, ¿no? Pero dices, esto se convirtió en una obra, pero ni siquiera pretendía ser una obra, ¿no? Cuando ni pensaba en que esto crecería, ¿no? Les puedo mostrar mis zapatos, unos zapatos artistas que están aquí muy, muy a la mano. Esta actitud pareciera muy pensada, muy elaborada y muy... En realidad, para mí es meramente emocional, es espontánea, surge. ¿Sí? Surge como cuando te levantas por la mañana y tienes 1000 preocupaciones y compromisos que atender, ¿no? O sea, no te detienes a pensar si va bien, si no va bien, lo tienes que hacer y lo haces, ¿no? Ya. Y si ahora se ve esto rodeado, yo no me doy cuenta de que me haya llenado de tantas piezas. No me doy cuenta porque aquí vivo. O sea, me doy cuenta cuando viene alguien y me dice, wow, qué padre, esto es lo que estás haciendo. Sí, y esto, y eso, y aquello. O sea, claro, ¿no? Y hasta lo que no se ve también lo he estado haciendo, ¿no? Lo que guardo en carpetas o en alguna libreta, que hago anotaciones. En fin, el trabajo cotidiano es cotidiano, no lo abandona uno nunca, ¿no? Y eso es lo que lo hace a uno ser quien es. Cada uno de mis colegas es quien es justamente por eso, porque hace muchos años se dedican a lo que se dedican, ¿no? El círculo es un símbolo, la línea vertical es un símbolo, la línea horizontal es otro símbolo. Y uso estos símbolos primero para darle unidad a este trabajo y al mismo tiempo porque son, no sé, imágenes geométricas muy simples, muy elementales, ¿no? Y muy sugerentes, y eso para mí tener un lenguaje muy simple es importantísimo, ¿no? Yo podría no tenerlo, podría hacer cosas muy complicadas y muy barrocas, pero digo, ¿como para qué? O sea, si ya así como lo veo ya es muy barroco, o sea, ¿como para qué enredarme a algo más complicado? Imaginar lo que pasa fuera de tu casa, incluso en otros barrios, ¿no? Siempre es difícil, no es... Y lo que sucedió en medio de la pandemia es que a mí me daba mucha curiosidad saber cómo eran los demás encierros. Esos encierros de la gente que nunca había estado encerrada, ¿no? Y claro, al mismo tiempo me di cuenta, bueno, me daba cuenta de eso porque asomaba las narices a la ventana y veía que estaba vacío como si fuera domingo, todos los días y todos los meses, y decía, es increíble.
Y yo estaba muy estresado y aterrado y no quería contagiarme, no quería salir a caminar y no quería nada, ¿no? Y al mismo tiempo me daba cuenta que esa pandemia a lo mejor era a causa del calentamiento global y a causa de lo mal que el ser humano se porta con este planeta, ¿no? En fin, la imaginación vuela y es muy simpática y muy libre y me encanta esta convivencia con mi imaginación, porque también hay una autocrítica, ¿no? Y digo, no, Renecito, olvídate ya de inventarte el hilo negro. Entonces, vivir la realidad también es para mí como preocuparme por los demás, más allá de mí, de mi encierro. Pero el hecho de no tirar basura, de trabajar con basura, me hace sentirme bien. Sé que no llega ni siquiera a un granito de arena, ¿no? O sea, no es, que si yo no tiro todos estos cartones, pues ya salvo al planeta, pues sé que no es así, ¿no? Pero me quiero suponer que si un montón de gente hiciera algo similar, ¿no? Las hay un montón de gentes que reciclan, que están haciendo, por ejemplo, impermeabilizante para las azoteas con las llantas. Digo, wow. Vivir de la pintura no es únicamente vivir de vender cuadros. Luego, mucho tiempo di clases de pintura, ¿no? Muchos años. Y paralelamente vende uno un cuadro, ya, y dices, wow. Y algunos pintores tenemos incluso la suerte de tener un buen dealer que sabe vender los cuadros y que eso ayuda mucho, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de tener una buena dealer desde hace muchos años, que me ayudó mucho. Hay mucha gente alrededor que actualmente sigue ayudando, ¿no? Dame tu teléfono porque tengo un amigo que quiere tener un cuadro tuyo y es mejor que te lo compre a ti, que se lo compre a la galería. Cosas de ese tipo. Entonces suceden y lo salvan a uno, ¿no? Trabajar es una ocupación elemental, no es una ocupación ahí inventada ¿no? Y esas nuestras ocupaciones hacen que la salud mental, la salud espiritual, ¿no?, fluya. Cada vez veo a menos amigos, cada vez salgo menos, pero al mismo tiempo tampoco estoy tan preocupado por eso, ¿no? Trato de ir a inauguraciones, trato de ir a un concierto, a la presentación de un libro. O sea, es parte de la vida. Pronto, cuando dejo de pintar una semana y quiero regresar a pintarme, o sea, no sé ni cómo empezar, ¿no? Es como si fuera la primera vez que lo voy a hacer. En cambio, cuando diario estoy trabajando, es que yo puedo trabajar hasta poquito, un par de horas, 3 horas al día, pero ese poquito ya me nutre mucho, ¿no? Me mantiene bien, ¿no? No hacerlo es fatal. Y claro, hay días que trabajo poquito, hay días que trabajo más, hay días que solo trabajo en la mañana, hay días que solo trabajo en la tarde, qué sé yo, porque yo me puedo adaptar a mis horarios, es decir, pero no, eso no altera, trabajaré un rato en la tarde, ya eso es parte de la vida cotidiana. Qué bueno que solté la lengua con este traguito, ¿eh? Soy muy tímido. Mis días son muy similares uno al otro. Los procesos creativos, hay días incluso que no trabajo. ¿Pero por qué no trabajo? A ver, porque
tengo que salir y tengo que ir a, no sé, conocer los pinos, que yo no conocía los pinos, ¿no? Y luego pasar la tarde con amigos y tal. Pues es un día excepcional, no es que así sean todos los días en mi vida. Hay otros días que el hecho de vivir solo hace que yo tenga una conciencia mayor de mi cuidado. Cuando la gente me dice, ¿te cuidas? Decir te cuidas pareciera una frase ahí, pero yo me la tomo en serio y digo, claro, claro que me tengo que cuidar, ¿no? Hoy me voy a hacer una sopa y voy y compro unas verduras y las pico, así como lo hacía mi mamá, y las pongo a cocinar y le agrego un hueso y un tuétano y qué sé yo, ¿no? Y claro que me compro mis vitaminas y en medio de que también sé que tengo que meterme aquí al taller a pintar parte de una totalidad, pero la parte de la totalidad también es limpiar el taller, que no está limpio porque ustedes iban a venir, está limpio porque todos los días está limpio, porque es parte de mi... O sea, este espacio es como un barco que yo no quiero que se hunda, ¿no? Y como no quiero que se hunda, pues lo cuido. Y como el que cuida el barco tampoco se tiene que enfermar, pues me cuido a mí mismo. Y yo soy el capitán, pero también soy el último de los marineros, y el que va a limpiar el baño, y el que lava los platos. En fin, ese es René Freire, ¿no?